Bien, la semana pasada estuvimos revisando las razones trigonométricas, ¿cierto? Comenzamos la unidad de trigonometría, vimos el triángulo rectángulo, vimos en qué unidades íbamos a trabajar la trigonometría, hablamos de los sistemas de medida de ángulos, hicimos ejercicio respecto a eso, después trabajamos en el triángulo rectángulo, vimos las razones trigonométricas directas, vimos las razones trigonométricas inversas, y resolvimos algunos ejemplos de aplicaciones respecto de eso, y ahora vamos a seguir en eso. Entonces, ahora la clase la vamos a dividir en dos partes. En los primeros 30 minutos vamos a resolver más problemas de aplicaciones de las razones trigonométricas, y luego vamos a ver otro teorema importante que vamos a revisar en esta unidad, que sería el teorema del seno y del coseno. Ya, eso es lo que vamos a hacer hoy día. No sé si alguien antes de partir tiene alguna pregunta de cualquier tipo, tiene alguna inquietud. ¿Quisiera preguntar algo? ¿No? Ya. Entonces, nos vamos. Dice así. Entonces, este primer problema del manual del estudiante lo extraje. Y dice, Ernesto siempre ha tenido curiosidad para determinar cuál es la altura que mide el árbol que se encuentra en la Plaza Victoria de Valparaíso, por lo que aprovecha esta oportunidad para averiguarlo. Para esto cuenta 150 pasos pegaditos uno atrás de otro, desde el pie del árbol hasta un punto donde puede ver la cima de este mismo. Luego, desde ese punto observa con un ángulo de elevación de 40 grados la copa del árbol recostado sobre el suelo. Dice, Ernesto mide la huella que deja su calzado obteniendo una huella de 26 centímetros. ¿Cuál es la altura del árbol que calculó Ernesto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es asociar un dibujo a esta situación. Entonces, en ese dibujo yo voy a dibujar aquí como los pies, podríamos decir, de Ernesto. Lo que tenemos que calcular es la altura de este árbol. Pongamos que el árbol llega hasta ahí. Y derechito, ahí en el ángulo de 90. Ahí. Y el ángulo de elevación que ve, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto mide acá abajo, que serían los pasos que midió Ernesto. ¿Cuántos pasos midió? 150. 150. ¿Y cada paso mide? 26. Entonces sería 150 por 26. Y eso sería, eso queda en centímetros, que si lo pasamos a metros mejor, serían 39 metros. Esa es la distancia que él recorrió ahí caminando, o sea, caminando poniendo, decía uno tras el otro, entonces tenía un pie, ponía otro pie, así bien pegadito. Ya, y dice que midió el ángulo de elevación hasta ver el punto más alto, y ese ángulo de elevación es de 40 grados. Por lo tanto, ¿dónde están los 40 grados? Recuerda que hablábamos de un ángulo de elevación, él está mirando desde aquí. Aquí está el ojo de, ¿ya? Entonces el ángulo de elevación siempre es de la horizontal hacia arriba. Por lo tanto, aquí están los 40 grados. Y lo que queremos determinar es la altura de este árbol, h. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica voy a emplear para determinar cuánto vale este lado? Se recuerden que la estrategia es, yo digo, el lado que tengo, el lado que conozco respecto al ángulo de 40, ¿qué lado es? ¿Cómo se llama este lado respecto del ángulo de 40? ¿Cateto opuesto? Cateto adyacente. Adyacente. Adyacente, acuérdate que es el adyacente el que está al lado. Este sería cateto adyacente. Y la altura, ¿qué es lo que ando buscando? ¿Qué lado es respecto al ángulo de 40? Este sí que es cateto opuesto. Opuesto al ángulo de 40. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto y el adyacente?
¿Qué razón trigonométrica voy a emplear para que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente? Por eso que tienen que tener ahí como una ayuda de memoria respecto de las razones trigonométricas, chiquillos. ¿Seno? No, el seno no te sirve porque el seno es cateto opuesto y hipotenusa, y tú no tienes ¿La la tangente? de hipotenusa. Entonces la que te sirve es la tangente. Entonces la tangente me va a permitir a mí encontrar una ecuación donde voy a encontrar este valor de h, porque la tangente de 40, la razón tangente, se define como la razón entre el cateto opuesto, que en este caso sería h, que es lo que ando buscando, y el cateto adyacente, que en este caso serían 39, lo voy a dejar en metros. Por lo tanto, de aquí puedo despejar cuánto vale h. Si desde aquí despejo h, ¿cómo quedaría h? ¿Cómo quedaría el valor de h? Ya. Sería 39 que está dividiendo h, que va multiplicando, por lo tanto sería 39 por la tangente de 40. Y eso es todo. Y recuerden que la calculadora la tenemos que tener en def. 39 tangente de 40. Y eso da, en decimales, 32,72. exacto. Entonces serían 32,72 metros de altura del agua. ¿Ya? Entonces, los ejercicios en general de las aplicaciones de las razones trigonométricas es una situación, a veces viene acompañada del triángulo, otras veces no. Yo tengo que hacer el esquema, encontrar la razón trigonométrica adecuada para resolver el problema. En este caso, la razón trigonométrica que me relacionaba el dato que conozco con el dato que quiero encontrar, que era la tangente. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? No, profe. Ya, estoy trabajando desde el manual de la estudia, desde el manual, desde aquí, ese manual está ahí cargado en el ambiente de aprendizaje. Vamos a ir al segundo. Ya dice, Daniela desea saber cuál es el largo de la aguja del reloj de sol que se encuentra ubicado en Viña del Mar, pero se da cuenta que olvidó llevar el instrumento para medir ángulos. Así que solo toma con una wincha de medir las medidas indicadas en la figura de color rojo y en color azul. Pues dice que las medidas tomadas son AB vale 15, BC vale aquí 15, 30 y 15, y que AD vale 5,4 metros. ¿Cuál es la medida del largo de la aguja del reloj de sol que obtuvo Daniela? ¿Cuál es la medida del ángulo que se forma entre la base del reloj y la aguja del ángulo? Ya, entonces, lo que voy a hacer va a ser primero dibujar, hacer este esquema un poquito más grande para colocarle los valores. Entonces yo tengo que el triángulo está así, ahí. Entonces aquí voy a dibujar el punto de A al D. Ya, esta es la situación. Entonces, conocemos de A a B, sería aquí, ¿no? Y de B a C. Ya, de aquí, ¿qué conozco? Entonces conozco la medida de A a B, o sea, este pedacito vale 30. El triángulo pequeño aquí vale 30. De aquí a aquí. Después de B a C, que sería esto, vale 15. Y de A a D, que sería de aquí hasta acá, vale 5,4 metros. Ahora esos son los datos, ahora vamos a ir a ver qué nos pregunta. ¿Cuál es la medida del largo de la aguja del reloj de sol que tuvo Daniela? O sea, esta hipotenusa me están preguntando. Entonces, le voy a llamar L. Esto es lo que no me están preguntando. Es el largo. Sería de aquí hasta acá.
Ya, entonces, y dice, ¿cuál es la medida del ángulo que se forma entre la base del reloj y la aguja? O sea, este ángulo alfa. Ya, ¿cómo podríamos? Lo primero que yo creo que aquí tenemos que hacer es encontrar este ángulo alfa. ¿Quién se acuerda cómo dije yo? ¿Cómo podemos encontrar un ángulo conocido el valor de una razón? ¿Se acuerdan que el otro día yo les dije que existían las razones inversas de la calculadora? O eso no lo vimos. No me acuerdo. Va saliendo tanto. Ya. Voy a explicar lo siguiente. Entonces, mira, en las calculadoras. Sí lo dijo, pero no me acuerdo. Ah, ya, sí lo dije. Lo de -1, Sí, la razón -1. eso. Entonces, en las calculadoras abajo hay seno a la -1, coseno a la -1 y tangente a la -1. Entonces, esa función de la calculadora es la función inversa del seno y coseno y tangente. Es decir, me permite a mí encontrar un ángulo cuando conozco el valor de la razón. Entonces, aquí en este problema, por ejemplo, ¿qué razón trigonométrica me relaciona los dos lados que yo conozco? Porque si yo conozco dos lados de un triángulo, yo puedo encontrar el ángulo. Pero tengo que ver cuál razón trigonométrica es la que me sirve. Entonces, si yo conozco este lado del triángulo y este lado, ¿qué lado conozco del triángulo respecto de este ángulo alfa? La tangente. Ya, claro, la tangente es la que tengo que ocupar porque conozco el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto. Entonces yo planteo tangente de alfa. ¿Cómo se define la tangente? La razón entre el cateto opuesto, que sería el 15, y el cateto adyacente, que sería 30. Entonces yo conozco el valor de la tangente de alfa. Yo conozco el valor de la razón. Entonces, si yo conozco el valor de la razón, entonces puedo encontrar cuánto vale ese alfa haciendo tangente a la -1 de 15 partido por 30. Entonces nos vamos acá. Entonces, shift, tangente de 15 dividido en 30. Y eso sería 26,2 decimales 57. Ay, perdón. Ya. Entonces, ¿cuál es el largo de la aguja? Ahí está, L. Tenemos ese ángulo. Y ahí encontramos ese ángulo alfa. Entonces, yo siempre voy a poder encontrar un ángulo si conozco el valor de la razón. Tengo que encontrar cuál razón trigonométrica me sirve plantear a mí de acuerdo a los datos que tengo. ¿Se entendió esa parte? Entonces ahora, Profe, dígame, sí, pero habrá que ocupar el -1. para encontrar el ángulo, claro. El seno a la -1, el coseno a la -1 me permite encontrar un ángulo cuando yo conozco el valor de la razón. En este caso, era con tangente, porque yo conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Entonces planteo que la tangente de alfa es 15 partido en 30. Entonces yo conozco qué valor es la razón, porque 15 dividido en 30 es un medio. Entonces me está preguntando, ¿qué ángulo tiene como tangente 0,5? ¿Qué te estoy diciendo aquí? Yo estoy diciendo tangente de un ángulo y yo sé que esa tangente vale 0,5, que es lo mismo que decir 15/30, ¿cierto? 15/30 es un medio y un medio 0,5. Entonces yo quiero saber, a ver, ¿cuánto tiene que ser el ángulo para que su tangente sea 0,5? ¿De acuerdo? Y eso entonces en la calculadora se plantea como tangente a la -1 de el 0,5. Solo que aquí lo coloco con los decimales. ¿Ya? Entonces ahora yo sé que este ángulo es 26,57. Y me piden determinar cuánto vale L. Como ya tengo el ángulo, ahora me queda solamente preguntar, ¿qué razón trigonométrica me va a relacionar el lado que conozco con el lado que quiero encontrar respecto de este ángulo que ahora ya sé que vale 26,57? ¿Qué razón trigonométrica me va a relacionar este 5,4 con este L? Tienen que reconocer
¿Qué lado es este? El 5,4 ¿El respecto coseno? el seno. No, no es el seno, perdón, no es el seno. El coseno. Porque el coseno, ese sí. Eso había dicho. Ah, perdón, ya. Yo escuché mal. Entonces, claro, ahora planteo y digo coseno de 26,57, ¿cierto? Que es el cateto adyacente, partido de la hipotenusa, que en este caso lo que ando buscando que es L. Y aquí tengo que despejar L. Si yo despejo L desde ahí, ¿cómo queda? 5.4 partido, digo, por 26,57 o no. No, ya, este despeje hay que tener ¿Sería cuidado. dividido? Claro, porque primero el L queda multiplicando acá. El primer paso sería que lo que tú quieres despejar tiene que estar en el numerador. Por lo tanto, aquí quedaría L por coseno de 26,57 igual a 5,4. Y ahora despejo. Por lo tanto, este coseno queda dividiendo al 5,4. Y hay que tener que cuidado con ese despeje. ¿Ya? Entonces sería 5,4 dividido en el coseno de 26,57. Y eso da 6, si lo aproximo, 6,04 metros. ¿Por qué en metro? Porque el 5,4 estaba en metro. Entonces esto queda en metro. Y ese sería el largo de la aguja del reloj. Entonces aquí teníamos el problema donde tenemos dos situaciones. Donde encuentro un ángulo conocido el valor de la razón y donde aplico la razón para encontrar alguno de los lados faltantes de un triángulo. ¿Dudas? Por mi parte, no. Bien, La entonces mía vamos a tampoco. ir al siguiente. Después yo igual subo los apuntes, chiquillos. Vamos al 3. Entonces ahora les voy a dar un tiempo para que ustedes anoten los datos y vean cuál es la razón trigonométrica que me va a resolver la situación. ¿Ya? ¿Les parece? Ahí 3 minutitos para leerlo y para plantear la razón o el camino a seguir para dar solución a la situación. Ya.
Ya, chiquillo. Dice aquí, Patricio viene desde Puerto Montt y en la isla Tenglo hay una cruz donde mucha gente todos los años viaja por su fe y quiere averiguar su altura. Le pide a su tío, que es ingeniero en construcción, que justamente es trabajando en reforzar la cruz, que tome 2 ángulos con sus instrumentos y se los envíe, pidiéndole que por favor no le revele la altura de la cruz. Dice, los ángulos y distancias enviados por el tío a Patricio se marcan en la imagen. ¿Cuál es la altura de la cruz? Ya, entonces aquí tenemos, yo siempre vuelvo a dibujar el dibujo. Entonces tenemos la altura de la cruz y tenemos 2 ángulos. Uno que está ahí bien arriba. Aquí está. Ya, ahí. Y el otro que está como medio desde acá. Ahí está. Ya. Entonces, me dan este ángulo de 59, que sería este ángulo de elevación, aquí. Y otro ángulo que es de 54, que es este pedacito que está acá. 5,4, perdón. Entonces, si yo lo mido completo, este sería 59 más 5,4 sería este otro ángulo acá. Y dicen que esta base vale 12, y yo quiero calcular cuánto vale toda esta altura. Ya. ¿Qué razón trigonométrica o cómo vamos a calcular la altura? Ideas. Con la tangente. Con la tangente. ¿Tangente de qué? ¿De qué ángulo? Del 64,4. Ya. Tangente de 64,4. Muy bien, que sería la suma de esos dos. Es igual al cateto opuesto, que sería la altura, partido por el cateto adyacente, que sería 12. Bien. Y entonces si despejamos desde ahí h, nos quedaría Multiplicaríamos la tangente por 12. eso. 12 por la tangente de 64,4. ¿Eso cuánto da? 23.3 metros. 64,4, ¿cierto? ¿Cuánto? Ya, es probable que no tengan la calculadora en DEG. Hay que tener cuidado con eso. Porque es 12 por la tangente de 64,4. A ver, a lo mejor yo lo hice. Sería 12, 25,04 ahí o sí, 0 o 0,5. 0,5, 25,05. Eso sí. Entonces la altura sería 25,05. Si quisiera calcular este pedacito que hay de aquí allá arriba, también podría, por ejemplo, decir que esto vale X y esto vale Y. Y podría calcular este pedacito de aquí a aquí, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero calcular ese pedazo Y, que sería solamente hasta aquí. ¿Qué razón trigonométrica emplean? La misma La multiplicando misma. por 12 y menos el 59 no, o el Claro, 54 o 59. eso, muy bien. Tendría que plantear tangente de 59. Es el cateto opuesto, que sería Y, partido por el cateto adyacente, que sería 12. Por lo tanto, Y sería 12 por la tangente de 59. 12 tangente de 59 sería 19,97. Entonces, si quiero calcular X, sería H menos I. Por ejemplo, ese pedacito que está acá. Entonces, 25,05 menos el otro. Entonces, ese pedacito de X vale 5,08. Bien, ya, vamos al último. ¿Qué vamos a hacer de estos?
Ya dice Jaime, ese fin de semana viaja a visitar a su familia que vive en Arica y por lo tanto hará la tarea que le dio el profesor midiendo el morro. Para lograrlo, escoge un punto del paseo que se muestra en la imagen en la línea recta, aquí, para medir el ángulo de elevación hasta la cima del morro, la que le da un valor de 30, y luego se acerca a 8 metros y vuelve a medir su ángulo de elevación obteniendo 32. Ya, ese está bueno. Vamos a hacer un dibujo primero. Entonces yo voy a poner el morro para este lado, ahí, esta es la altura del morro, y el niño mide 2 veces el morro, con distintas distancias, porque después dice que se acerca, algo así. Dice, no, pero esta línea, de aquí, ahí. Ya, esta es la altura del morro, la vamos a llamar H. Ya, entonces dice, se encuentra en la imagen para medir el primer ángulo de elevación hasta la cima del morro, el que da un valor de 30 grados, o sea, la primera vez que mide es 30 grados. Y se aleja a una distancia que no conocemos. Luego dice, se acerca a 8 metros, o sea, camina hacia adentro del morro, entonces es 8 metros, y vuelve a medir su ángulo, obteniendo 32. Ese es el dibujo. Sabiendo que todos los ángulos de observación los tomó Jaime de pie y que su altura es de 1,64. Entonces después ¿cuál es la medida de la altura del morro de Arica que obtuvo Jaime? Entonces después le agregamos a esta altura, porque vamos a decir como que Jaime está midiendo de aquí para abajo, entonces después le agregamos la estatura de Jaime, que es 1,64. Vamos a bajar así nomás. Después le agregamos los 1,64. Ya, chiquillos, aquí entonces tengo que plantear cuánto vale la altura H. Pero aquí no puedo plantear, por ejemplo, no, tendría que plantear que esto, primero aquí vale X, porque esta distancia no la conozco. Ya entonces, aquí lo que podría tener que hacer es un sistema de ecuaciones, porque tengo dos incógnitas. Entonces, si yo miro el primer triángulo, ¿qué razón trigonométrica voy a emplear? El triángulo que pinté recién de verde. Para encontrar, por ejemplo, para plantear un sistema que me incluya la X y la H. ¿Qué razón trigonométrica voy a emplear? Tangente. Claro, yo voy a decir, bueno, tangente de 32 es el cateto opuesto, que sería H, partido por el cateto adyacente, que es X. Ya, esa sería una ecuación, porque aquí voy a tener que plantear dos ecuaciones, porque tengo dos incógnitas, Pero, X y H. profe, ¿Mm? ¿pero por qué tangente si no se conoce ni uno de los dos valores? Por eso, es que no tengo otra posibilidad, no, es porque no conozco nada más y yo voy a tener que, como tengo esta información, en el fondo tengo dos incógnitas, entonces voy a tener que plantear dos ecuaciones y voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, la razón trigonométrica que me permite relacionar la H y la X, que son las que quiero encontrar, es tangente. Porque si tú hicieras seno, tampoco conoces la hipotenusa. Y si hicieras coseno, tampoco conoces la hipotenusa. Entonces tengo que buscar una razón trigonométrica. Entonces, si ahora miro el otro triángulo, que sería el triángulo grande, tengo que relacionar el lado que quiero encontrar con lo que conozco, incluida esta X. Entonces, ¿qué razón trigonométrica voy a emplear? También voy a emplear tangente de 30. Y la tangente de 30 es igual al cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto al 30? H. H, H, partido por el cateto adyacente. ¿Y X cuál más es? 8. 8. X más 8. Ahí muy bien el compañero que dijo X más 8. Porque yo estoy haciendo este triángulo, aquí, de aquí a acá. Y este pedazo vale X más 8. Entonces ahí me quedó un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Entonces tengo que resolver
H y X. Lo que nos conviene aquí hacer es despejar, por ejemplo, H. O despejar X desde aquí y despejar H es más fácil. Y reemplazo esta H en la ecuación que está abajo. Entonces, si desde aquí despejo H, ¿cuánto vale H? El primero sería 32 por Claro, X claro, y el segundo sería lo mismo, pero el de abajo por paréntesis porque está igual. Y ahí claro. los puedo igualar. Pues, perfecto, ya, hagámoslo por igualación. Entonces, aquí la H sería, me gustó eso del compañero, aquí sería X más 8 Por la por tangente. tangente de 30, claro, perfecto. Y aquí puedo igualar. Yo iba a sustituir, pero buena idea del compañero, igualar. Entonces, igualo las dos H. Si igualo H igual a H, me queda entonces la ecuación X tangente de 32 igual a igual, y aquí me queda X más 8 por tangente de 30. Entonces aquí viene un proceso aritmético nomás. X tangente de 32 sería aquí, voy a sacar el paréntesis. Entonces, si saco el paréntesis, tengo que aplicar propiedad distributiva, ¿cierto? Entonces aquí daría X por tangente de 30 más 8 tangente de 30. ¿Se entendió eso? Porque la tangente de 30 multiplica al X y al 8. Y lo distribuí. Y ahora, si yo quiero despejar X, tengo que juntar los términos con X a un lado de la igualdad. Entonces esto sería X tangente de 32 menos X tangente de 30 igual a 8 tangente de 30. Si quiero despejar aquí X, o puedo reemplazar o puedo, no sé cómo quieren hacerlo, chiquillos, lo que sea, ¿qué harían ahí? Si tienen esto. Si quieren despejar X y están los dos términos, ¿qué se hace ahí? Se debería dividir para el otro lado, ¿no? No, pero claro, pero lo primero que tengo que hacer sería factorizar. Para poder despejar la X, yo digo X factor de tangente de 32 menos tangente de 30. ¿Se entiende eso? No, profe. Eso se llama factorización. Por Pero ejemplo, no si tú queda quieres... X elevado a 2. No, pues, no, porque esto está... O si quieren lo pasamos a número y a lo mejor ahí lo van a entender. ¿Cuánto es la tangente de 32? Porque te quedaría tangente X por tangente de 32. Cargamos los numéricos. Esto te quedaría 0,62X. ¿Me siguen? Menos tangente de 30 es 0,58. Te quedaría 0,58X. Y aquí 8 tangente de 30 daría 4,62. Ya lo pasé todo a número. A lo mejor ahí, porque es una ecuación lineal. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Factorizaría de la misma forma, dejando el X afuera y multiplicándolo por cada factor numérico, ¿no? También, o aquí ya puedo reducir términos semejantes. Como ya lo pasamos a número, puedo hacer Restarlo. 0,62 menos 0,58. ¿Lo ves? 0,62 menos 0,58. Reduzco eso. Es 0,04x igual a 4,62. Y aquí ya después el x sería igual a 4,62 dividido en 0,04. Porque esto está multiplicando, queda dividiendo. Y eso debería dar lo mismo que pescáramos el 8 tangente de 30 y lo dividiéramos por la factorización anterior, Sí, ¿cierto? eso. Ah, ok. Ya. Me dio 115,5. Así.
Esa es una forma. La otra forma, si hubiese terminado de hacer el despeje, factorizando con todos los términos, sería x igual a 8 tangente de 30, que el compañero me está preguntando, dividido por tangente de 32 menos tangente de 30. Si factorizamos estos dos. Entonces, si hacemos 8 tangente de 30 dividido en tangente de 32 menos tangente de 30. Esto no me dio lo mismo. Tangente de 32 menos tangente de 30. Ay, 8 tangente de 30. A lo mejor no tengo. 4,62, está bien. Tangente de 32 es 0,62. Tangente de 30 es 0,58. 0,62 menos 0,58 es 0,04. ¿Está bien? 4,62 dividido en 0,04 da 115. Oye, que queda muy diferente porque 8 tangente de 30. Profe, a lo mejor no le queda lo mismo porque aproximado. Justamente. Tangente de 32 menos tangente de 30. Estoy haciéndolo de nuevo. Claro, no. Chiquillo, hacerlo así finalmente te aleja demasiado del resultado. Porque está muy aproximado, porque las tangentes, las razones trigonométricas son súper sensibles, ¿no? Así no. Ya, aquí cuando uno factoriza dice factor común, x. X para completar ese término le falta la tangente de 32. Yo saco el x afuera, por lo tanto aquí me queda tangente de 30. Y eso es igual a 8 tangente de 30. Como esto está multiplicando a x, queda dividiendo, entonces queda 8 tangente de 30 dividido por la tangente de 32 menos la tangente de 30. Y eso da 97,2. El otro resultado queda muy alejado del... Son muy sensibles. Ya. ¿Dudas, preguntas? Vamos ahora a ver el teorema del seno y del coseno. Entonces, atención aquí. Hasta ahora, nosotros hemos visto teoremas que se aplican en el triángulo rectángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo recto. Existe un teorema que puede ser aplicado para cualquier tipo de triángulo, que es conocido como el teorema del seno. Aquí no necesariamente tengo que tener un triángulo rectángulo. Puedo tener un triángulo cualquiera. Entonces voy a dibujar un triángulo cualquiera. Porque este teorema lo vamos a aplicar para cualquier tipo de triángulo. Entonces voy a dibujar un triángulo. De hecho, es un triángulo escaleno este. ¿Qué significa que sea un triángulo escaleno? Que todos sus lados son diferentes, no tiene ningún ángulo recto. Entonces, este triángulo tiene 3 ángulos interiores que los vamos a llamar alfa, beta y gamma. Al ángulo opuesto, al lado opuesto al ángulo de alfa, le vamos a llamar el lado A. Al ángulo opuesto al ángulo B, le vamos a llamar B. Y al lado opuesto al ángulo C, al ángulo gamma, le vamos a llamar C. Y el teorema del seno lo que hace es relacionar el seno de un ángulo con su lado opuesto. Entonces, una razón. Y la razón dice que el seno de alfa
esa A como el seno de beta esa B como el seno de gamma esa C. Y este es el conocido teorema del seno, que puede ser aplicado para cualquier tipo de triángulo. Basta con que yo aplique dos de estas razones para formar una proporción. Entonces puedo armar con alfa y beta, o con beta y gamma, o con gamma y seno. Ya, entonces, ejemplo. Pongamos el siguiente triángulo. Pongamos que este ángulo vale 60. Este ángulo vale 50. Esto vale 17. Y queremos encontrar cuánto vale X e Y. Bien, aquí, en este triángulo, no puedo aplicar las razones trigonométricas. ¿Por qué no puedo aplicar las razones trigonométricas? Porque no tengo un triángulo rectángulo. Sí, lo primero que podría deducir es cuánto vale el ángulo que me falta. ¿Cuánto vale este ángulo que está arriba? ¿Cuánto vale este ángulo? Si tengo un ángulo de 60, uno de 50, ¿cuánto vale ese que está acá arriba? 70. 70. Porque la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Entonces aquí no puedo aplicar las razones trigonométricas porque no tengo un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas las aplicamos para un triángulo rectángulo. Entonces aquí puedo aplicar el teorema del seno para encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces lo que tengo que hacer es definir una razón donde intervengan ángulos que conozco y lados que conozco. Entonces yo podría plantear, bueno, la proporción seno de 60 grados es a su lado opuesto. ¿Y cuál es el lado opuesto del ángulo de 60? Porque el seno de un ángulo es a su lado opuesto, y el lado opuesto en este caso sería 17. Entonces planteo, seno de 60 es a 17, como, si quiero encontrar Y, ¿cuál es el ángulo opuesto a Y? El 70. Entonces planteo como seno de 70 es a su lado opuesto Y. Y de aquí despejo Y con el teorema de las proporciones. Si yo despejo aquí Y, ¿cómo me queda Y? ¿Cuál es la operación? Si yo despejo de aquí la variable Y, ¿cómo queda la proporción? Oh, espera un segundo. Aló.
Ya chiquillos. Entonces estábamos acá. Aquí, perdón. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la operación que hago para despejar el valor de I? Sería 17 seno de 70 partido en seno de 60. Muy bien. 17 seno de 70 dividido en el seno de 60. ¿Ya? Este es el teorema fundamental de las proporciones, ya que el producto, este es el producto cruzado de los términos, es una igualdad. Por lo tanto, aquí siempre va a quedar 17 por el seno de 70 y finalmente dividido en el seno de 70. Así que está bien. Así que, ¿cuánto nos da ese valor de I? 18,45. Punto 45. Uy, a mí no me da eso. ¿En A serio? ver. Capaz que lo hice mal. Entonces sería, ¿cómo dijimos? 17 senos de 70. 17 seno de 70 dividido en el seno de 60. Ah, está bien. ¿Cuánto te había dado eso? 18,44. Sí, eso. Ya, sí, estaba bien. Yo había anotado mal, puesto mal los dedos. Entonces ahí me da la medida de I. Y puedo plantear nuevamente el teorema del seno con el dato que conozco. Siempre para predicar el teorema del seno tengo que conocer un ángulo y su lado opuesto. Y luego puedo plantear la otra proporción. Entonces puedo plantear seno de 60 es a su lado opuesto, que es 17, como seno de 50 es a X. Por lo tanto, X es igual a 17 seno de 50 partido por el seno de 60. ¿Cierto? Y ahí tenemos entonces otra forma de determinar la otra medida. 17 seno de 50 Da 15, 15, ¿cuánto? 15,03. Ya. Eso me dio, no sé si a usted también. 15,04 si lo aproximamos. Ah, sí, eso. Eso está bien. Ahí está. Fíjense que el problema que teníamos recién, este que está acá, que era medio complicado hacerlo con razones trigonométricas, aquí también podemos aplicar el teorema del seno y coseno. Lo vamos a hacer. Entonces, para que vean que se puede resolver un problema con razones trigonométricas o con el teorema del seno y el coseno. Entonces teníamos un triángulo ahí. Entonces teníamos que... no poner así. ¿Cómo le dijo? Era así. Le dijimos que este lado, ¿se acuerdan? Este pedacito era X. Y este pedacito es 8. Ya, esta es una altura, esta era la altura 8, ¿cierto? Y este ángulo era de 30 y este ángulo de 32. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si quiero encontrar cuánto vale h y cuánto vale x, podría encontrar cuánto vale este lado primero. Con este triángulo. Porque aquí puedo aplicar las razones trigonométricas. O sea, perdón, el teorema del seno.
¿Cuánto vale este ángulo que está aquí, chiquillo? Este. Yo podría Lo que falta va a 180. claro, Ok. para 180, muy bien. Esto vale 148. Entonces, como conozco un lado, y conozco ese ángulo de ahí arriba, ¿cierto? 148 más 30, menos 180. Este ángulo de ahí arriba vale 2, ¿cierto? Entonces aquí podría plantear seno de 2 grados es a su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a 8? Como seno de 30 es a, supongamos que este pedacito lo llamamos I. Ahí. Por lo tanto, si despejamos ahí, sería 8 por seno de 30. Sobre seno de 2, ¿no? Claro, partido en el seno de 2. Y esto nos da 114,61. Ese pedacito que está ahí. Entonces ahora del triángulo que está acá al lado de este triángulo, conozco un ángulo, que es el de 32, bueno, conozco el otro ángulo y conozco I. Entonces aquí ya no puedo aplicar, aquí y ahora puedo aplicar teorema del seno o razones trigonométricas. ¿Cuánto vale este ángulo de ahí arriba? Si este vale 32, este vale 90. Este vale 58. Entonces, puedo plantear, por ejemplo, seno de 58 es a X. ¿Cuál es la razón trigonométrica que conozco aquí? Por ejemplo, puedo plantear seno de 90 es a Y. Seno, porque este es un ángulo de 90, ¿cierto? Seno de 90 es a su lado opuesto, que es 114,61. Como seno de 32 es a H. Y aquí podría calcular cuánto vale H. Esto nos daría 114,61 por el seno de 32 dividido en el seno de 90. Eso me dio 60,73. ¿Cuánto nos había dado antes? Ay, aquí no terminamos de calcular H. Mira, cuando hicimos este problema acá, calculamos X y nos faltaba calcular H. H aquí sería entonces X, que era 97,2 por la tangente de 32. Y eso da 60,74. Aquí estaba el valor de H que no lo habíamos terminado de calcular. ¿Me siguieron, chiquillos? Porque habíamos calculado este pedacito de X nomás. Y ahora, haciéndolo por este otro camino, llegamos a lo mismo. Pedazo vale X. Y también podría calcular cuánto vale X, planteando también teorema del seno. Podría decir, seno de 90, que es la razón que conozco, es ahí, el pedacito que encontramos, como seno de 58 es a X. Por tanto, X sería igual a 114,61 por el seno de 58 dividido en el seno de 90. Y eso da 97,19. Aquí siempre va a haber una diferencia de decimales por las aproximaciones. Entonces, a veces cuando el problema trigonométrico resulta medio difícil, entonces más fácil aplicar el teorema del seno.
¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a hacer acá un... Ya. Entonces aquí vamos a determinar un triángulo cualquiera. Fíjense que aquí, en este caso, aquí este no me sirve. Este tiene que ser con el teorema de coseno. Ya. Entonces, en este caso, de acuerdo aquí en este triángulo, ¿qué conocemos? En forma explícita me dan dos ángulos. Pero si yo ya tengo dos ángulos, conozco el tercero, porque se lo podría calcular completando lo que falta para 180, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale primero el ángulo gamma? Que es el que está ahí arriba. Calculenlo ustedes y me dice cuánto vale. $115,31. ¿Ya? Sumaste el 33,98 más el 30, ¿cierto? Sí, y lo resté 180 y le di vuelta el Claro. signo porque me queda negativo. Eso. Muy bien, entonces te queda 115,31, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces ahora planteamos el teorema, por ejemplo, para determinar cuánto vale A. ¿Cómo podríamos plantear el teorema del seno para calcular cuánto vale A? El seno del lado de abajo sobre el 15, ¿o no? No, tiene Y que el ser el otro seno de un sería ángulo. No, pero es el seno del ángulo. Entonces, ¿seno de quién? ok. Este vale 115,31. Entonces, ¿seno de qué ángulo vamos a plantear? Tienes que buscar tengo que hacerlo con un ángulo y cuyo lado opuesto yo lo conozca. Por lo tanto, ¿cuál es la razón que conozco aquí? El de ahora, Claro, este es el que conozco. por eso yo decía el 115 sobre el 7 y el otro sería el 33 ¿Ya? sobre A. Eso, ahí está. Ya, ahí sí. Seno de 115. Ojo que hay que poner 115, ¿eh? Seno de 115. Entonces, A sería igual entonces a 7,08 por el seno de 33,98 dividido en el seno de 115,31. Y eso sería 4, trabajemos con un puro decimal, 4,4. 4,38, 4,4. A la décima. ¿Estamos de acuerdo? Ahí calculamos A. Y ahora, ¿cómo hacemos para determinar C? Puedo plantear la misma razón. Seno de 115,31 es a 7,08. Y ahora planteo como seno de 30,71 es a su lado opuesto C. Y de aquí calculamos C. 7,08 por el seno de 30,71 dividido en seno de 115,31. ¿Alguien que me diga cuánto le da C? Por favor.
4. 4 justo. Está 3,99. Ah, 4. Ya, súper. Súper bien. Vamos con el 72, chiquillo. Vamos con el siguiente. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el otro? Aquí que conozco. Tenemos los lados del triángulo. Claro, conocemos todo. Me falta un lado, ¿cierto? Pero aquí en este caso conocemos un puro ángulo. Pero igual podemos aplicar el teorema del seno para encontrar un ángulo. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de base? Este ángulo, y conozco su lado opuesto, sí. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema del seno. Digo, entonces, seno de 16,09 es a su lado opuesto. ¿Y cuál es el lado opuesto? El 1,8. Al 1,8. Y tenemos el otro lado. Y lo podemos hacer con el seno de no sé qué es o de... Claro, epsilon parece. Y entonces, como no es delta, no sé qué letra es, pongámosle alfa, ¿no? Como seno de alfa, aquí no conozco cuánto vale alfa. Es a su lado opuesto. Por lo tanto, aquí lo que puedo hacer es encontrar cuánto vale este seno de alfa. Esta es la incógnita. Entonces, yo primero puedo encontrar cuánto vale este ángulo alfa. Cuando encuentre este ángulo alfa, voy a poder encontrar este ángulo épsilon. Y si encuentro ese épsilon, voy a poder encontrar D. Entonces, si de aquí yo despejo cuánto vale el seno de alfa. El 6 pasa a multiplicar al otro lado Claro, y se divide igual por el mismo 1,8, ¿no? claro. Y esto queda dividido por 1,8. Y aquí voy a encontrar cuánto vale el seno de alfa. Y si yo quiero encontrar alfa, ¿cómo lo voy a hacer entonces? Yo quiero encontrar cuánto vale alfa, conocido el valor de la razón. Alfa sería entonces. Ya, a ver cuánto vale todo eso. Si alguien encuentra el número, a lo mejor ahí se entiende lo que tienen que hacer, porque aquí va a encontrar que seno de Uno. alfa, ¿cuánto vale todo ese valor? 6,29 por el seno de 16,09 dividido en 1,8. Ya, esto no tiene que ser con todos los decimales. 0,968 4, 7, etcétera, infinitos decimales. Entonces, ¿cómo hago para encontrar alfa? ¿Qué dije yo? El seno de menos 1. Eso, entonces hago seno a la menos 1 de este valor. Y uno para conservar todos los decimales hace lo siguiente, chiquillos, mira, lo voy a mostrar aquí. Primero calcula la operación que tenía que hacer, ¿cierto? Que era, lo puedo hacer como fracción, 6,29 por el seno de 16,09 dividido en el 1,8, ¿cierto? Ya, eso me dio el 0,96. Aquí tiene que ser con todos los decimales, porque las funciones, las razones seno y coseno son muy sensibles. Entonces después yo digo, entonces yo quiero seno a la menos 1 de este valor. Entonces coloco shift seno. Ahí está.
y aprieto la tecla ANS. Cuando tú aprietas la tecla ANS, te guarda el último resultado. Entonces aquí estoy buscando el 0 a la menos 1 del 0,968 con todos los decimales. Y ahí está. El ángulo sería 75,58. 75,58. Y ese sería el ángulo que queríamos encontrar. Ese que está ahí. Entonces ahora puedo saber cuánto vale épsilon. Porque al 75,58 le sumo el 16,09 y eso lo resto de 180. Entonces épsilon sería 88,33. Y como ya tengo épsilon, puedo calcular para saber cuánto vale D finalmente. Entonces planteo nuevamente el teorema del seno, con la razón conocida, para conservar todos los decimales. Seno de 16,09 es a 1,8. Y ahora lo que voy a plantear. Seno de 88,33 es a D. Tanto D sería 1,8 seno de 88,33 dividido en el seno de 16,09. Entonces D sería 6,5 si lo aproximamos. Ya, entonces el teorema del seno nos sirve para encontrar lados y también nos sirve para encontrar un ángulo, como en este caso. Ya. Lo vamos a hacer porque... Y ahora vamos a ver el otro teorema que se llama teorema del coseno. También el teorema del coseno lo aplicamos para cualquier triángulo. Entonces también aquí tenemos tres ángulos que los vamos a llamar alfa, beta y gamma, y sus lados opuestos respectivos A, B y C. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Es que el lado al cuadrado, que uno de los lados al cuadrado, por ejemplo, A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces B por C, por
el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, o sea, coseno de alfa. Si lo hago para el otro lado, tendría que ser b al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos lados restantes, o sea, a cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, que sería b. Coseno de beta, perdón. Si lo hago para el lado de c, c al cuadrado sería igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, que sería acá. Entonces, para aplicar este teorema, yo necesito conocer un ángulo y los dos lados adyacentes a ese ángulo. Así puedo aplicar el teorema de Seno. Entonces, por ejemplo, supongo que yo conozco este ángulo que vale 32. Conozco este lado que vale 15 y este lado que vale 24. Y vamos a calcular, entonces, cuánto vale este lado A. Entonces, yo para aplicar este teorema necesito conocer un ángulo y sus dos lados interiores. O sea, todos los dos lados adyacentes. Entonces aquí planteo el teorema. A al cuadrado, ¿verdad que A al cuadrado? Es la suma de los cuadrados de los dos lados restantes. O sea, 15 al cuadrado más 24 al cuadrado. Menos 2 por 15 y por 24. Por coseno del ángulo opuesto al lado que estoy encontrando, que sería coseno de 32. Este valor es al cuadrado, por lo tanto, para despejar esto voy a tener que aplicar la raíz cuadrada. ¿Ya cuánto da todo eso que está ahí? 15 al cuadrado más 24 al cuadrado menos 2 por 15 por 24 por coseno de 32. Esto me da 190,4053 y varios decimales más. Pero como está al cuadrado, tengo que aplicar la raíz cuadrada de ese número. Entonces tengo que aplicar la raíz cuadrada de ese número y eso me da cuánto vale A. Con un decimal, esto sería 13,8. ¿Te entendió? Sí, profe. Ya, vamos a resolver esto que están acá. Aquí ahora tengo que saber cuándo aplico el teorema del seno o cuándo aplico el teorema del coseno. Y eso va a depender de los datos que tengo. Entonces vamos a hacer el primero acá. Estas son aplicaciones del teorema. Ya, entonces ahí tengo un triángulo cualquiera. ¿Qué conozco del triángulo? Conozco un ángulo y sus dos lados adyacentes. En este ejercicio aquí no puedo aplicar, claro, aquí no puedo aplicar el teorema del seno.
No lo puedo aplicar el del seno, porque para aplicar el teorema del seno yo necesito un ángulo y el lado opuesto. Y aquí conozco el 145 como ángulo, pero no conozco cuánto vale su lado opuesto. Por lo tanto, en este caso aquí es pertinente el teorema del coseno. Entonces a este lado le voy a llamar A. Y aquí aplico el teorema del coseno. Entonces sería, ¿cómo quedaría planteado? A al cuadrado. Eso, ya díctamelo tú, a ver. No entendiste. Cuadrado. ¿Ya? Eso. El 4 cuadrado más 4 Más. cuadrado. Más 4 cuadrados. Menos el Menos. 2, 3 por 4, que sería 12. Ese. Y coseno Por coseno ya. por coseno del 145, ¿no? Perfecto, ahí está aplicado. Entonces tú resuelves Y, ese y a eso le aplicas la raíz cuadrada. exacto. Eso, muy bien. Un decimal, con un decimal solamente, ¿cuánto da? ¿6,6? 6,7 si lo aproximamos a un decimal. Porque da 6,68. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Y la pregunta es, ¿a qué altura está el avión? Entonces aquí tendría que dibujar esta altura h. ¿Ya? ¿Qué se le ocurre para hacer esto? Aquí puedo hacer trigonometría, teorema del seno, lo que gusten. Voy a ocupar el teorema considerando el ángulo recto, ¿Ya? tomándole el 20, y el otro sería 70, si no me equivoco, y ahí podemos sacar h, ¿no? A ver. Ah, aquí tú dices en este triángulo. Sí. 90 más 20 son 110, entonces sería 60. ¿Sí? Pero de este triángulo, la idea que me das, mira, no, en este triángulo, ¿qué conoces aquí? Los triángulos ¿Ya? y nada más. Nada más, entonces no te sirve porque no conoces un lado. Entonces lo que podríamos hacer es aplicar el teorema del seno con el ángulo, con el triángulo grande. Si consideramos todo el triángulo. Claro, sería 20, 30 y 130. Claro. Y ahí Entonces, tenemos el 80 ahí. claro, eso. Y ahí podremos encontrar después uno de estos lados, o A o B. Y cuando tengamos uno de estos lados, ahí vamos a poder hacer otra cosa más y determinarlo. Entonces, este sería 130. Ese ángulo, porque estos son 20 más 30, son 50 para llegar a 180, son 130. Entonces, podemos aplicar teorema al seno. Sería seno de 130, ese es su Sobre el lado opuesto, 80. que vale, claro, Y el otro sería, para hacerlo como yo dije, tendríamos que ocupar el B, ¿cierto? Así ya, como bueno, 30 como sobre seno B. de 30 es a B. Claro, y cuando tengamos B, y después podemos hacer lo que tú dices. Súper. Entonces B nos daría 80 por el seno de 30 dividido en el seno de 130. Julián, levántate, hijo, por favor. 52,22 si lo aproximamos. Pero no en grado, esto
metros. No, quedaría en kilómetros. Porque esto está en kilómetros, ¿cierto? Los 80 están en kilómetros, por lo tanto esto me quedaría en kilómetros. Beta entonces sería 52,22 kilómetros. Y ahora entonces, como tenemos este valor, podemos hacer lo que tú dices. Entonces este era 90, este es 110, entonces este pedacito vale 70. Y ahí podríamos calcular H, haciendo el otro triángulo, el triángulo que está a la izquierda, ¿cierto? Este. Entonces de ese triángulo, ahora ya Sería conocemos seno de 20 sobre H. seno de 20 sobre H, ya, esa, Y el otro era... Ah, pues ahí vamos a ocupar el 52 claro, por por lo tanto, 90. seno de 90, esa 52,22. Y ahí vamos a tener H. Ahí dio la altura del árbol. O sea, el... Ya. Vamos con el último. Dice, el terrario que se muestra, bueno, ahí hay una pirámide de base cuadrada. Dice que la pirámide de la base es un cuadrado de lado 20. Ya. Y que forma un ángulo de 55 con las aristas laterales. Forma un ángulo de 51 con las aristas. ¿Cuál es el área total de las paredes? Entonces, si dibujo como un corte transversal aquí, sería como ahí. Ahí sería el triángulo, ¿lo ven o no? Como que esta sería la altura de la pirámide. Y esa sería como la mitad de la diagonal del cuadrado. Entonces conozco, voy a dibujar ese triángulo acá. ¿Se alcanza? ¿Se entiende ese triángulo? ¿Qué pasa? Este triángulo, esta sería la altura de la pared. Un ángulo mediría 51, el Claro, otro este dice, 90 y el otro 39. claro, este sería 51, Y aquí abajo 90. sería el 20, ¿cierto? Y no, no, abajo no sería el 20 porque este es un corte transversal. Entonces fíjate que acá, esta es como la mitad de la diagonal del cuadrado que pasa por ahí. Entonces si yo miro aquí, si lo miras desde arriba, esta es la base.
Y ese lado que está aquí sería la mitad de la diagonal del cuadrado. Sería este pedacito. Y eso vale 20. Por lo tanto, tenemos que contar la mitad de esta diagonal. No sé si me entiendes. Sí. Entonces llamémosle diagonal. Y aquí aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces esta diagonal al cuadrado sería 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Por lo tanto, esta diagonal sería la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto sería 20, lo voy a dejar con raíz para que perdamos todos los decimales. 20 raíz de 2 centímetros. Y esa, entonces este pedacito de aquí es la mitad de esa diagonal. Entonces este pedacito que vale aquí sería 10 raíz de 2, que sería la mitad de eso. ¿Y no lo podemos tomar como número? Sí, también. Que sería como 14, 14. Bueno, 14,14. Si lo quieres, lo dejamos así. Ya podemos calcular la altura de este. La altura. Calculemos la altura. Aquí podemos aplicar algún teorema del seno. Podemos decir seno de 39, 39 sobre 14. claro, Y 51H. y como seno de 51 es h, claro. Y ahí puedo poner la altura de la 14.11 por el seno de 51 dividido en el seno de 39. Ya. Y ahora si tenemos esta que está aquí, podemos calcular como este lado que está acá. No sé, llamémosle A. Aquí puedo aplicar Pitágoras, teorema del seno, lo que quieran. Yo voy a aplicar Pitágoras. Entonces, ese h sería 14,14 al cuadrado más 17,42 al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado más 14,14 al cuadrado y la raíz de eso. Entonces, este lado A sería 22,44. Después ya ahí ya tenemos casi todas las medidas, basta con calcular las áreas de los triángulos que están ahí. Ya, entonces, pero lo que importaba aquí era la aplicación del teorema del seno, del coseno, o razones trigonométricas, o teorema del seno. Entonces se va juntando todo. Y entonces uno va decidiendo cuál es la estrategia más simple para aplicar. Ya, entonces, recordar que en el triángulo rectángulo, porque a veces se confunde el estudiante, aquí puedo aplicar
teorema de Pitágoras, y razones trigonométricas. En un triángulo, en cualquier triángulo, incluido el triángulo rectángulo, puedo aplicar entonces esto mismo más teorema del seno y del coseno. ¿Ya? Entonces, los que son exclusivos son estos dos teoremas, que son el de Pitágoras y las razones trigonométricas. Esa solo la aplicamos en el triángulo rectángulo. Pero si tengo cualquier triángulo, puedo aplicar esas más el teorema del seno y el teorema del coseno. De hecho, con el teorema del seno y el coseno, uno puede hacer todos los problemas de razones trigonométricas. Bien. Ya vamos a quedar hasta aquí.